Amén. Bendiciones. Nuevamente, la palabra de hoy la he titulado Nos hace falta Cristo. Voy a estar usando como referencia el primer libro de Reyes, si lo quieren ir buscando por ahí entre el capítulo 17, 18 y 19. Libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Yo le pongo un título a cada palabra y esto me ayuda a mantenerme en contexto. Si se dan cuenta, después de cada cierto tiempo, vuelvo y menciono el título porque nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a mantenernos enfocados y me ayuda también a mí, pero entiendo que este título es un poquito como que le falta algo, nos hace falta Cristo. Entiendo que le falta algo. Hace 2 semanas atrás, aproximadamente, como la mayoría de nosotros sabemos, un joven hombre de 23 años de edad, usando varias armas de fuego, diferentes armas de fuego, atentó y logró disparar, quitándole la vida a 2 niños y dejando aproximadamente 17 heridos en una escuela católica cristiana. Como sabemos esto, y hemos hablado todos nosotros de diferentes maneras acerca de esto, y déjeme, 19, sí, Primera de Reyes 19. Déjeme aclararle algo. Yo no tengo ningún inconveniente en compartir mi afiliación política cuando tiene que ver con esto. Yo sé que hay algunas personas que dicen que la iglesia no debe estar envuelta en política y en diferentes cosas así, pero la Biblia no nos da indicación de que nosotros tenemos que apartarnos de esto. Entonces nosotros somos bíblicos, claro. Hay un respeto por las diferentes posiciones y las diferentes ideas, ¿no? Primera de Reyes 19. No la he leído todavía. Primera de Reyes, comenzamos en el 19. Y con compartir la afiliación política, yo no pretendo, obviamente, yo no voy a compartirla ahorita en esta situación, pero tampoco es que yo estoy dispuesto a ofender a nadie, ni que me ofendan, ni pelear. No, pero simplemente no hay que ocultar nuestra afiliación política. Y la iglesia, muchas personas que incluso que conozco dicen, no, yo no hablo de política, yo no digo por quién voto, yo no digo nada de esto. Ok, está bien, la plataforma tal vez no se tiene que usar para eso, pero tampoco es que vamos a ocultar lo que creemos y pensamos con tal de tener la situación pacífica. ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? No voy a entrar mucho en esto, pero esta situación con este joven es psicológica, espiritual y política también, porque hay propagandas que se promocionan con esto y recuerda que el título es Nos falta a Cristo, nos falta tener a Cristo. Un ejemplo bien interesante de cómo estamos en acuerdo y en desacuerdo con la política. Aquí, hace un tiempo atrás, tuvimos un tiempo de votación y se vota por el sheriff, ¿verdad? Nosotros votamos por el sheriff. Yo voté por Marcos López, el que era el sheriff de Osceola. Yo no sabía que 2 o 3 meses después de esa votación, él iba a salir como el jefe de un ring criminal de apuestas ilegales y todo. ¿Quién sabía? ¿Cómo íbamos a saber? No íbamos a saberlo eso, porque en la apariencia él estaba haciendo todo bien. Él estaba manteniendo la ley y todo. Entonces, yo voté por él, lamentablemente fue un voto perdido tal vez, pero eso es una situación en donde uno dice, wow, ¿por qué, verdad? Un juego, unas cuestiones clandestinas y apuestas ilegales resulta ser, ¿cuántos son? 20 y pico de millones de dólares que él llevaba ya en esto en 10 años o 12. Nosotros no íbamos a saber eso, lo que votamos por él, ¿verdad? Sucede que los partidos políticos nos encasillan sus ideas y luego nos quieren obligar a pensar en que sus posiciones son las únicas posiciones y ningún partido político realmente promueve lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Todos la usan a su conveniencia para ser elegidos, para usar diferentes cosas específicas y luego negarla cuando tengan que negarla, porque el voto evangélico es muy importante, muy grande, son millones. Y no voy a hablar de eso específicamente. Hay 2 escuelas de pensamiento, nos preparamos para Primera de Reyes, pero hay 2 escuelas de pensamiento con esta cuestión relacionada al joven que cometió esa horrorosa masacre. Y uno de los pensamientos es que no deben haber armas de fuego en la calle. Ese es el primer pensamiento, ¿verdad? Hay varios, pero hay 2 principales. Uno es de que no deben haber armas en la calle, o sea que nadie debe tener armas, solamente los policías, militares o los cuerpos legales, y que el ciudadano privado, personal, individual, no debe poseer armas. Esa es una escuela de pensamiento. Y la segunda es que la arma no tiene nada que ver, sino el estado psicológico del ser humano.
de la persona, ¿verdad? Hay varias otras cosas, pero esas son las dos principales escuelas de pensamiento. O sea, uno piensa que yo no debo estar portando, que yo no tengo que hacer nada con un arma porque yo no soy un policía o militar, y la otra piensa que el arma sola no hace nada, que es la persona que maneja esa arma, en la situación espiritual, psicológica de esa persona. Dicen, el arma sola no va a disparar. Y otra persona, si está mal psicológicamente, si no tiene el arma, crea una bomba en la casa o crea cualquier otra cosa. ¿Ok? En este evento sucedido el miércoles 27 de agosto, eso no fue aislado. Y yo no voy a hablar de eso específicamente. Estoy hablando de nos hace falta Cristo. Pero este evento no fue aislado. Ya este año hemos tenido varios eventos donde varias escuelas cristianas han sido atacadas. No es la única. Entonces, esto nos pone en una perspectiva a pensar a nosotros, solamente escuelas cristianas, atacadas con armas de fuego. Y desde entonces he estado un poco inquieto con esto y la palabra no está basada ni en armas, ni en la condición mental de este joven que lamentablemente luego de la masacre se quitó su propia vida. ¿Cómo están esos padres? Sí, él cometió un error, él hizo eso, y los padres de ese joven que se acaba de quitar la vida, que quedó manchada esa situación de por vida ahora, ¿verdad? No pensamos a veces en la persona que hace las cosas. Pero quiero usar este evento y algunos otros como ejemplo, como referencia para estos eventos que son reales, tan reales que nos afectan a nosotros, la comunidad, la iglesia, la familia, como nación, como humanidad. Nos hace falta tener a Cristo en nosotros. Nos hace falta tener al Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir que la falta de Cristo en la vida de una familia, de una mujer, nos causa a tomar decisiones de las cuales nos arrepentimos, que afectan a toda una comunidad. Y con esto yo no les digo que los cristianos y los creyentes son perfectos, de ninguna manera. Yo creo que la nación de Israel, como decía el hermano, es la nación todavía escogida por Dios, pero yo no estoy de acuerdo en todo lo que hacen. Ellos han tomado malas decisiones y han lastimado a mucha gente, pero sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Vean las dos partes de la predicación del hermano. Aunque el que tiene una gran fe, una gran revelación, una gran relación con Cristo, va a ser probado. Nuestra fe va a ser probada, mis hermanos. Ninguno de nosotros, ni de los que me ven, quieren recibir una llamada algún día de que en la escuela de su hijo o su hija hubo un tiroteo y no se sabe quién está vivo o muerto. ¿Quién quiere recibir esa llamada? Nadie. Mas, sin embargo, sucede y va a continuar sucediendo lamentablemente porque hay un problema psicológico, espiritual en nuestra nación. La Biblia la han quitado de las escuelas. No se puede mencionar a Cristo. No se puede decir ciertas cosas aquí. Entonces, ¿cómo nos educamos? ¿Cómo promovemos el evangelio? ¿Cómo vivimos lo que estamos diciendo que creemos? Si no es permitido, acompáñenme por favor a Primera de Reyes. Vamos a empezar en el 19. Les voy a leer del verso 1 al 5. Y si me paso un poquito más de las 12, por favor, permítame. Quiero terminar la palabra bien. Hay una gran diferencia en cómo vivimos con Cristo y cómo vivimos sin Cristo. Y es evidente que algunas de estas personas que han hecho algunas de estas cosas se han burlado de Dios, se han burlado del Evangelio. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 5. Acab dio a Jezabel la nueva noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir, mira, deseándose morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come.
Para tener un poco de contexto mientras continuamos con la palabra, porque hermanos, es vital que podamos estudiar la palabra y meditar en ella con el contexto, de la manera que Dios quiere que la miremos. Tenemos que siempre mirar qué Dios le quiso decir a la audiencia original y tenemos que mirar qué Dios nos quiere decir a nosotros. Y no podemos aislar uno o dos versos. Tenemos que tener el contexto de lo que está pasando para no tener malas interpretaciones. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió en el reino del norte de Israel durante el reinado de Acab y de Ocosías, alrededor del siglo 9 antes de Cristo, aproximadamente del año 874 al 853 antes de Cristo. Y todos hemos escuchado el nombre de Elías. El amigo de mi hijo, el flaquito alto, se llama Elías en español y se menciona en inglés. El nombre significa mi Dios es el Señor y su historia e información, a pesar de que no es mucha, comienza en Primera de Reyes, capítulo 17. Y no sabemos su familia, no sabemos qué hacía, qué es esto, pero conocemos que fue un hombre de fe, un profeta lleno de fe, lleno de palabra, lleno de fortaleza para el Señor. Es muy interesante, la escritura menciona a Acab, a quien le llamamos el rey del norte, y este rey tenía una esposa que todos conocemos, creo que se llama Jezabel, la gran Jezabel, el espíritu de Jezabel. Y esta señora no era nada fácil. Era una señora bastante complicada. Mira cómo le dijo a Elías, si yo no hago como tú hiciste con mi gente a esta hora mañana, que el Señor o que tu Dios o lo que sea me tenga igual como tú tienes a esa gente degollados. Ok, vamos a continuar, que no quiero avanzarme. Elías hizo algunas cosas en contra de los dioses de esta gente, de Acab y de Jezabel, donde esta gente se molestaron grandemente y se enfurecieron a un nivel enorme. En vez de volverse a Dios, esta señora Jezabel, ella se molestó. En vez de decir, wow, este hombre hizo todo lo que hizo, que lo voy a mencionar ahora un poco, en vez de decir, wow, tiene que servirle a un Dios real y poderoso, ella se molestó. Eso se llama orgullo, ¿verdad? No, ¿cómo es posible que yo, el rey, la reina, que no, ahora yo lo voy a hacer lo mismo? En vez de decir, Dios mío, déjame detenerme y mira, ¿qué mensaje me quieres dar? No hicieron eso. Pero, ¿qué fue lo que hizo Elías? No lo hemos leído todavía. ¿Qué fue lo tan grande que le causó tanta molestia a Jezabel? Y no les quiero contar toda la historia detallada porque les quiero pedir que lo lean esta semana en sus casas, en sus tiempos de estudio. Apúntenlo. Primera de Reyes, si pueden leer todo el capítulo, pero si no, Primera de Reyes 17, 18, 19 y 20, para que tengan un contexto bueno. En el capítulo 18, nosotros vemos a Elías que se va cara a cara con los profetas del dios Baal y los pone en vergüenza. No les, estoy tentado a decirles, pero no les voy a decir todo porque quiero que lo lean. Entonces los pone en vergüenza y al final la palabra, dice la palabra, que los llevaron todos, eran 450 profetas, ¿verdad? 450. El número original 450, los llevaron al arroyo de Sison y allí los degollaron a todos. 450 profetas muertos desangrando. Esto fue lo que molestó a esta señora Jezabel. Pero el profeta Elías, gracias a la grandeza de Jehová y a su poder, su majestad, quedó como el héroe. Elías quedó como el héroe y quedó con una marca en la parte de atrás de él. Este es el que hay que seguir. Este es el que hay que buscar. Este fue el grande. Y Elías fue el instrumento que Dios usó, pero Dios es el verdadero héroe, ¿verdad? Él fue el que lo hizo verdaderamente. Saquen tiempo, por favor, y lo lean. Nosotros tenemos que estar constantemente con nuestra guardia espiritual arriba. Nosotros tenemos que estar siempre protegiendo nuestra fe, nuestra relación con el Señor. Es muy importante porque todo lo que tenemos alrededor, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuántas decisiones, el mundo, el enemigo está constantemente buscando atacarnos de manera sutil. ¿Qué es lo que me gusta? Que él sabe, ahí me lo presenta. Entonces, vemos esta campaña tan exitosa de Elías en 1 Reyes 18, vemos todo el éxito que tuvo Dios en ese día de las manos de Elías, ¿verdad? Vemos al ministro, al líder, al profeta, al obrero, lo vemos cansado, lo vemos desanimado, lo vemos caído, desilusionado, arrepentido, y de repente decimos, ¿qué le pasa a este loco? Este no confía en Dios, este no tiene al Señor con él, ¿verdad? Lo acabamos de leer, Elías le dio miedo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Luego de tan grande victoria, ¿verdad? Le hice una pregunta a mi gran amigo ChatGPT, ¿lo conocen? Yo lo llamo Chatty. A ChatGPT le hice una pregunta
le pregunté cuántos pastores o ministros renuncian al ministerio cada año y por qué. Con relación a Elías, con relación porque Elías quiso morir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Elías quiso dejar el ministerio. Elías no quiso ser el profeta escogido poderoso de Dios. Elías estaba cansado. Elías no quería seguir trabajando para el Señor. ¿Y a quién no le ha pasado eso? Cargado, abrumado. ¿A quién no le ha pasado eso? No solamente con el ministerio, con la casa, con la familia, con el trabajo. ¿A quién no le ha pasado eso? Recuerda, nos hace falta Cristo. Entonces, mi amigo Chari, como le digo, me dijo que 1% de los ministros del año dejan el ministerio por completo. 1%. No suena mucho, ¿verdad? ¿Cuánto es 1% de 100,000? ¿1,000? ¿Verdad? Ok. No es mucho. Pero luego, leyendo, me dijo que el 50% dejan el pastorado o algún trabajo para hacer alguna otra cosa. Lo que es registrado. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Eso quiere decir que yo les digo a ustedes la semana que viene, Dios no lo quiera, ya no puedo más. Pero ahora el pastor Luke me va a dejar ser el líder de los jóvenes. Un ejemplo. Ok, no dejé mi trabajo con el Señor, pero dejé mi posición. ChatGPT me dice que el 50% de los ministros anualmente cambian esa posición, porque la posición actual es muy fuerte, es muy cargada, muy agotadora. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que más del 50% de los ministros y pastores dejan de ser, por ejemplo, el trabajo y entonces tiene que venir una nueva persona, hacer nuevas relaciones. Personas se van, personas vienen, se lastiman la iglesia, se lastima el cuerpo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto no es fácil, mi hermano. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. La carne quiere decir, yo no quiero seguir trabajando para Dios, yo no quiero seguir la iglesia, pero el espíritu está, quédate ahí. Hay una bendición, hay una responsabilidad, va a estar todo bien. Entonces, el que quiera hacer esto realmente no es fácil, va en contra de la naturaleza pecaminosa que cargamos, pero ¿qué hacemos si Dios nos llama a una misión que parece ser tan grande, tan poderosa que no la podemos manejar? ¿Verdad? Yo no puedo hacer eso, predicar, yo no puedo, cantar, yo no puedo. ¿Qué hacemos? Nos debilitamos, nos apartamos. Elías hizo lo que tuvo que hacer y luego se debilitó. Debemos proteger la mente y mantenernos fuertes, basados en Dios. Nosotros no somos lo suficientemente fuertes para hacerlo solos. Ustedes, ni yo, ni la señora, ni los niños, ni el pastor Luke, nadie, ninguno de nosotros tenemos la fuerza suficiente para poder vivir y hacer esto solos. Vamos a fallar, 100% garantizado. En algún momento vamos a fallar. Entonces las consecuencias, claro, el Señor nos perdona y todo, pero nos sentimos tan debilitados porque le fallamos al Señor que nos queremos apartar, nos queremos salir. El joven que asesinó a esos niños en esa escuela tenía un problema mental. Ni usted ni yo somos médicos, psicólogos, psiquiatras y no podemos darle un diagnóstico formal, pero usted y yo somos padres, madres, hermanos, abuelos, hijos y sabemos y vemos que ahí pasaba algo. Pero es muy sacrificado detenernos para ver lo que hay, buscar ayuda y presentarle a Cristo. Ahí faltaba Cristo. Sin duda alguna, faltaba una relación con Cristo. No sé si conocimiento, porque a veces nosotros podemos tener conocimiento de algo y no actuar en eso, ¿verdad? Todo el mundo conoce el nombre de Cristo, pero no todo el mundo quiere creerlo, seguirlo. Es muy sacrificado. Cuando hablo con alguien del Evangelio, con un no creyente, y siento que se burla un poco de mí, les digo con honestidad que no me da vergüenza, no me da pena. Al principio sí, me da un poquito como de pena, ya, che, pero ya no, hace tiempo no. Me da más lástima. Me da más lástima porque caminar en este caminar sin tener una relación con el Señor es demasiado complicado e imposible, en mi opinión. Constantemente estamos tomando las malas decisiones. Y yo no estoy diciendo que no tengamos
buenos trabajos, buenas relaciones, pero es que siempre falta algo. Entonces, yo les puedo traer un mensaje bien teológico, con mucha información y con mucho todo, y si usted no entiende de qué vale, lo importante que yo quiero que usted recuerde es que necesitamos una relación con Cristo todo el tiempo. Ese joven con esa familia no tenía una relación con Cristo. Ok, pero el que la tuviera iba a evadir que hiciera eso. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que teniendo una relación con Cristo, las decisiones hubiesen sido diferentes, porque ya había un patrón de malas decisiones. Ustedes se han detenido, ya han escuchado y han visto los escritos que ese muchacho dejó, los videos. Aterrorizante. Es como si un demonio estuviera atacándolo para que él tomara esa decisión. Pero sigo motivado para trabajar en el reino, sigo motivado al ver a mis hijos creciendo en el evangelio, y no me tomen a mal, me explico. Hay muchas cosas que me animan a trabajar para el Señor, pero ver a mi familia trabajando para el Señor, ver esa área prometedora, me continúa animando. Y les digo la verdad, a mí no me sorprende la reacción de Elías en la Biblia. No me sorprende porque es inhumano tratar de mantener la compostura en todo. La casa, el trabajo, el ministerio, es inhumano. Entonces, si yo vengo y yo les presento una foto de perfección todo el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que eso no es así, que eso no es verdad. Porque necesitamos tener a Cristo, necesitamos aprender y continuar, y vamos a caer, nos levantamos y el cuerpo nos ayuda, continuamos así. Y se nos olvida de repente que hay un ser humano detrás de esa conquista o de ese gran fracaso. Hay un ser humano en la persona de Elías que tuvo esa conquista de 400 y otras cosas que hizo, pero también hay un ser humano fracasado en la vida de ese joven que se quitó su propia vida. ¿Qué llevó a ese joven a hacer eso, a tocar la puerta, a asesinar a esa gente y luego quitarse su vida? La falta de algo. Y les hablé de política al principio, y sé que alguien me va a escribir: tú no tienes que estar hablando de armas, que si esto y lo otro. No se trata de eso. Se trata de nosotros estar pendientes de nuestra comunidad, de nuestros hijos, nuestras esposas. Te falta algo, te pasa algo. Hermanos, y voy a mencionar esto y me van a respetar y a perdonar. No es lo mismo decir que yo soy gay a decir que ahora yo soy una mujer o un hombre. Hay un problema mental diferente. La atracción íntima esa que yo tengo, si yo digo que ahora me gustan los hombres, no es lo mismo a yo decir ahora yo soy una mujer. Eso es un problema psicológico diferente y eso se va mostrando, pero lo estamos ignorando. Lo hemos ignorado y lo hemos dado por normal. Ahora las reglas lo protegen. Ahora en la escuela, si su hijo va y le dice a la maestra: yo siento que hoy soy una niña, el hijo. La maestra le dice: ok, pues yo te voy a respetar. Y no quiero que se lo digas a papá y a mamá. Ok, pues te vamos a respetar. Y así van creciendo, y así van hablando, y así van haciendo. Y luego hay un desbalance mental horrible. No le presentan a Dios, no le presentan la palabra. Y cuando venimos a ver un niño de 23 años, eso es un niño. Los ministros están cayendo en el pecado, en el desánimo, porque hay que tener una pantalla, una apariencia que no es real. Y en el momento que se pide ayuda, es burlado, ignorado. Dicen: este no tiene a Cristo de verdad. Si este ministro realmente le sirve a Dios, él no se supone que estuviera pasando por esto. Él no se supone que estuviera pasando por problemas económicos. Él no se supone que estuviera... ¿Por qué? Si somos todos humanos. Estoy en el tiempo. La historia de Elías... me queda bastante, ok. La historia de Elías me parece interesante y la tomo de manera personal porque Elías se cansó. Hombres que trabajan, mujeres, ¿están cansados en el pasado? ¿Se cansan de trabajar 7 días a la semana, de levantarse temprano el domingo para ir a la iglesia, de tratar de buscarle a Dios? ¿Se han cansado? Todos nos cansamos y es muy interesante, pero Elías deseó su propia muerte. Primera de Reyes 19:14, pero Dios... Siempre está ese, pero Dios. No tengo dinero, pero Dios. Mi salud está lastimada, pero Dios. Mi matrimonio, pero Dios. Siempre, pero Dios. Ese pero Dios cambia todo siempre. Mira lo que dice Primera de Reyes 19, 7 y 8. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti.
Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Es decir, nos caemos, nos lastimamos, pero el Señor dice, no te puedes quedar ahí lastimado. Tienes que comer y prepararte, necesitas un tiempo de mejorar. Ok, tómate tu tiempo, pero después le dice, pero come, bebe y continúa porque el trabajo sigue, el camino sigue, tu familia te necesita, tus hijos te necesitan, tú necesitas continuar. Necesitas un tiempo de refrigerio, lo tomas, ok, pero luego vas a continuar, el llamado nunca caduca. Tienes que llorar, llora, está bien, llora. Tienes que descansar, descansa, pero no te quedes ahí, no te puedes quedar ahí. El ángel que envió Dios le dio comida, le dio a beber y continúe leyendo la historia, por favor, capítulo 17, 18, 19 y 20. Luego de la historia, queda un poco, Dios le da unas instrucciones a Elías y todo continúa para bien, es decir, vemos como en el medio de la tormenta, en el medio del problema, Dios ya tenía un propósito, ¿verdad? Pero el estado mental es una realidad que llevó a Elías a tomar esa decisión después de haber tenido un gozo tremendo, una situación en donde había hecho tantas cosas grandes que lo llevó a 2 días después, un día después, desear la muerte. La depresión es real. Esto es algo real. Entonces, no, si yo tengo a mi hijo, Dios me los cuide, y yo los veo que están pasando por algo, no te preocupes, que el Señor te va a bendecir y te va a sacar de esa. No, mis hermanos, nosotros tenemos que estar pendientes el uno al otro. Ese muchacho había escrito cosas y había puesto videos en donde sus padres ya posiblemente tenían que saber que había un desbalance ahí. El problema mental es una realidad. Les mencioné al joven, claro, y no para burlarme, pero para crear awareness. ¿Cómo se dice awareness? Conciencia de que es real. Si mi mente está todo bien y de momento llega un día y no quiere hablar, no quiere compartir, le pasa algo, para nosotros es mínimo, pero para él puede ser grande. Tenemos que estar atentos. Mi esposa ya no me habla. Ay, no, es que está cansada. ¿Qué pasa? Hay algo. Tenemos que detenernos y hacerlo. Elías se cansó realmente, no tuvo ayuda, pensaba él y se quería morir, quería dejar todo. En estos tiempos iba, asesinaba a 2 o 3 y se quitaba la vida a él. Ese es el patrón. El joven tenía problemas mentales, sus escritos lo decían, sus videos, lo estoy terminando ya, lo decían, su identidad de género lo decía. Él fue engañado. Lamentablemente, él, como muchos otros, él fue engañado. Y si nosotros sacamos tiempo y estudiamos a Mateo 24, ¿qué es lo primero que nos dice? Tengan cuidado, que en estos tiempos vamos a ser engañados. Los van a engañar, incluso a muchos que creen van a ser engañados. Pero algo bien importante, el enemigo no te va a coger y te va a dar 2 o 3 bofetadas. No, sutilmente te va a coger de tonto, de bobo, como decimos. Y muchos caen, muchos caemos. Como les mencioné, no es lo mismo decir que soy una cosa, que me gusta otra. Ahora yo pensar realmente, ese muchacho era transgénero, se cambió el nombre. Se llamaba, creo que Roberto, o Robert o algo, y se puso el nombre de Robin, que es un nombre de mujer en inglés, Robin. Era un muchacho transgénero. Entonces, hermanos, eso es algo serio, eso es algo real. No encuentra uno nunca paz adentro de uno porque estás tratando de ser algo que no eres, y al no encontrar paz se abren tantas puertas diferentes donde tú lo que quieres es encontrar paz y haces cualquier cosa para encontrar esa paz, para encontrar esa aceptación. No podemos negar la antropología, las ideas culturales, los mitos de barrio, los chismes de familia. Todas estas cosas tienen un impacto en la vida de nosotros. En medio de las mentiras, en medio del progreso, en medio de la tecnología, en medio de la duda, en medio de todos mis asuntos y problemas, cada día que pasa, cada situación, me doy cuenta yo personalmente que nos hace falta Cristo, más y más y más. Y no es superficial, no es solamente ir a la iglesia. Qué bueno que vamos a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que visitamos la congregación pero va más allá. Va en un tiempo personal todos los días buscar, aprender, acercarnos a Él. Tenemos una tarea que es casi imposible, por poco, que es decirle no al mundo
y decirle sí a Dios. Eso es casi imposible porque nos tenemos que negar. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún tipo de promesa a Dios? ¿Verdad? No me tiene que decir, pero piensen esto. ¿Cuántos de ustedes le han hecho algún tipo de promesa a Dios en donde le dicen, por ejemplo, no voy a hacer esto hoy? Y al final del día terminaron haciendo eso. ¿Cómo se sienten? Mal, ¿verdad? Sienten que hemos fallado constantemente en eso. ¿Y cuántos han hecho ese tipo de promesas y han logrado hacer lo que dijeron que iban a hacer? Se sienten como héroes, se sienten como Superman o Superwoman, ¿verdad? Entonces, esto es una lucha de todo el tiempo. Mira qué interesante. Compartí este verso y estoy terminando ya en el grupo. Judas 1:3. Judas 1:3, en el devocional. Mira cómo lo dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra comunión o común salvación, he sentido la necesidad de escribirles para exhortarlos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a nosotros. O sea, la fe hay que estar protegiendo, luchándola, aguantándola. Mis hijos han crecido en la iglesia y siempre que vivan conmigo, pues yo espero poder proyectarle y ayudarlos en eso. ¿Quiere decir eso que van a tomar buenas decisiones siempre en su vida adulta? No. Yo quisiera que sí, pero la realidad es que no. Ellos van a tomar sus decisiones, ellos van a cometer sus errores, pero no es lo mismo estar pendiente y ayudar y pecaste y te ayudo a ver que un hijo está cambiando su identidad, a ver que un hijo está cambiando sus decisiones, todo esto, ya no eres una mujer, ahora eres un hombre o viceversa, y dejarlo porque pues él se está encontrando. Hermanos, eso es un peligro. Y está pasando mucho, muy a menudo. Nos hace falta tener a Cristo, no de palabra, no decir que yo voy al discipulado, no decir que yo voy los domingos, no, realmente confiar y creer y acercarnos. El mundo nos está atacando y nos está burlando y se está haciendo trizas con todo y nosotros pues no podemos tener una relación superficial. En el tiempo difícil, hermana, en el tiempo difícil, hermano, en el tiempo de real prueba, es solamente esa relación con el Señor la que nos va a ayudar. Entonces, no es solamente bancarrota, no es solamente, no, una identidad, algo de identidad como le pasó a Elías, como le pasó al joven ese. Elías estaba mostrando señales de depresión. Cayó en una depresión. ¿Cómo es posible que ayer yo fui parte de exterminar a 450 hombres que se llamaban profetas, haciéndole daño al pueblo de Dios, y hoy ya yo quiero desear morir, quiero la muerte? Todos podemos caer en eso. Estoy cerrando ya. Todos podemos caer en eso. Y el Señor no nos está diciendo tienes que estar bien todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar bien motivado, todo el tiempo. El ángel fue 2 veces a visitar a Elías. Le llevó comida y le dijo, tómate tu tiempo. ¿Estás triste? Tómate tu tiempo. ¿Necesitas descansar? Tómate tu tiempo. Pero tómate tu tiempo, luego come, bebe y continúa, porque te espera un camino largo, 40 días y 40 noches para que puedas encontrarte con el Señor. Entonces el Señor nos dice, tómate tu tiempo, sí, necesitas tiempo, ok. Pero luego te pones tu ropa, te pones tu armadura y continúas. Padre, necesitas hacer eso para tu familia. Madre, necesitas hacerlo. Nadie lo va a hacer. Y si alguien lo va a hacer, puede ser que lo que traigan sea más confusión. ¿Tú quieres ser una mujer? Puedes ser mujer. ¿Tú quieres hacer esto otro? Puedes serlo, no te preocupes, Dios te acepta como tú seas. Eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Y esto no es un anuncio político pagado, esa es la realidad, esa es la Biblia. Vamos a dejarlo ahí. Por favor, lean, si pueden, en su tiempo, la historia de Elías un poco más detallada. Es interesante y van a ver cómo la cuestión del fuego y cómo se consumió la ofrenda y todo. No les quiero contar, es muy interesante. Lean en Primera de Reyes 17, 18 y 19. Lo importante de esto es entender que en medio de todo, en medio de una comunidad que se vea muy lindo todo, que se vea muy delicioso, muy perfecto, hace falta tener a Cristo.
Y en medio de todo eso, puede que nosotros no veamos algo que se vea perfecto, pero es que la realidad es que nuestra humanidad no es perfecta. Pero cuando nuestra relación está ahí acercada con Él, entonces podemos tomar las decisiones. Nuestra relación depende de eso, nuestra vida depende de eso. Yo no quisiera que nosotros estemos año tras año tratando y tratando y no haber tomado una decisión real de tomar de tener una relación con el Señor y cometer el mismo error vez tras vez tras vez. Podemos hacerlo, podemos decidir, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir, pero es personal, ¿ok? Lo voy a dejar ahí. Eh, Vamos a orar. Acompáñenme a orar, por favor, y presentarle esto al Señor y que nos ayude el Señor. Nos hace falta Cristo, nos hace falta tener a Cristo. Yo creo que todos nosotros en alguna manera u otra nos hemos dado cuenta de esta realidad y esto es un mensaje simple, no muy complicado, ¿verdad? Pero es que a veces brincamos lo simple para tratar de ir a lo más profundo y no entendemos lo simple que es. Realmente necesitamos una relación con Él, modelarlo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi vida. Y es en ese tiempo a solas en que realmente yo puedo probar mi relación con el Señor. Cuando nadie me ve, cuando nadie me está escuchando, ¿qué yo hago? Dije que no iba a hacer eso, nadie me ve, no hay consecuencias. ¿Lo hago o no lo hago? Señor, te doy gloria.